Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de la Oficina Acelera Pyme de OnTech Innovation. Hoy tenemos un nuevo seminario titulado Desafíos jurídicos y éticos en la implementación de la inteligencia artificial en la empresa. Y nuestro gerente, Antonio Alcántara, va a hacer una breve presentación. Antonio, cuando quieras. Gracias, Ana. Bueno, buenos días a todos y gracias por vuestra participación. Es cierto que hay más personas inscritas, pero bueno, vamos a iniciar ya la sesión y que se vayan incorporando en los próximos minutos. Bueno, como se ha comentado, ¿no? Esta jornada que nos trae hoy aquí se enmarca dentro del proyecto Acelera Pyme, financiado a través de Res.es por FEDER y bueno, es uno más, ¿no? De los que se suma a la larga lista de eventos de este tipo que se han organizado desde hace año y medio aproximadamente. Entramos ya en una recta final del proyecto, pero bueno, aún quedan unos meses para seguir fomentando, ¿no? La digitalización de pymes y autónomos y bueno, espero que la sesión de hoy también os aporte valor en ese sentido. Más allá del propio proyecto, ¿no? Que comentamos, como sabéis, ¿no? Este proyecto está amparado, ¿no? Por OnTech Innovation, el Cluster TIC de referencia a nivel estatal, de hecho mayor clúster por número de empresas actualmente a nivel nacional. Y como decía, más allá del propio proyecto, pues bueno, el clúster os puede ofrecer o puede ofrecer, ¿no? A las empresas del sector básicamente distintas capacidades y servicios. Así que si ya estáis interesados en tener más información de nosotros, pues quedamos a vuestra entera disposición. Sin duda, Ana del equipo, Ana Moya, aquí presente, pero bueno, el resto del equipo también estamos a vuestra entera disposición para atenderos tanto en la parte de proyectos, sin duda, como en la parte de la organización. Y como decía, el evento de hoy es verdad que ¿no? Abordamos distintas temáticas y bueno, con el foco en inteligencia artificial ya llevamos algunos eventos organizados, abordados de distintas ópticas, ¿no? Y desde distintas, digamos, afecciones, ¿no? Que puedan tener el uso de esta tecnología en la empresa. Y bueno, espero que estos aspectos jurídicos y éticos, ¿no? Que también os aporten valor a las expectativas, ¿no? Que tenéis sobre el evento. Así que por mi parte nada más, que como digo, bienvenidos y sin duda, ¿no? En este caso, área digital, no me lo quiero dejar atrás tampoco y Albert Chiva, que es el ponente, con sobrada experiencia en este ámbito de tecnología. Y seguramente, ya digo, va a aportar, ¿no? Ese conocimiento, ¿no? que él tiene y que la propia compañía tiene en el sector y le sacaréis el máximo rendimiento. Así que, Albert, toda tuya la sesión. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Quiero comenzar agradeciendo al clúster pues, precisamente la invitación a participar en esta jornada. Para nosotros es un verdadero honor tener la oportunidad de compartir con todos vosotros algunas de las reflexiones sobre un tema tan relevante como los desafíos jurídicos y éticos en la implantación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial. Así que espero que estas jornadas os sean de lo más interesantes. Por otro lado, y antes de empezar la exposición, nosotros nos gusta siempre que las jornadas que hacemos sean lo más interactivas posible. Así que si a lo largo de nuestro discurso veis que os surgen dudas, queréis complementar alguna información, sé que tenéis a vuestra disposición el chat, ¿vale? Podéis lanzar ahí las preguntas y en cuanto nosotros podamos hacer una pausa, introducimos la cuestión en concreto. Os agradecería que si vierais que me he emocionado hablando y no he conseguido ver la pregunta, pues me interrumpierais y la coláramos entre la intervención, ¿de acuerdo? Si no, de todas formas, al final de la misma, pues abriremos un turno de preguntas para que podáis formular las que queráis.
Bien, pues vamos en materia, ¿qué os parece? A ver. Genial. ¿Verdad que estáis viendo esto? Sí. Vale, pues antes de entrar en materia, como os decía, me gustaría detallar cuáles son los objetivos de esta charla. Mi intención hoy es ayudaros a reflexionar y actuar frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito empresarial. Para ello, nos centraremos en cinco metas claves. La primera es comprender el impacto de la inteligencia artificial. Reflexionaremos sobre cómo está transformando nuestras empresas y la necesidad de abordarla de forma responsable. Identificaremos los desafíos jurídicos y éticos, desde la transparencia algorítmica hasta el cumplimiento normativo. Veremos qué retos surgen y cómo enfrentarlos. Propondremos estrategias prácticas, exploraremos cómo mitigar los riesgos. Inspirar una visión proactiva, más allá de lo que es el cumplimiento legal. El uso ético de la tecnología puede convertirse en una ventaja competitiva con nuestros competidores, precisamente por instaurar una serie de protocolos y medidas dentro de nuestra empresa. Y la quinta meta clave sería fomentar el liderazgo responsable, ¿vale? Es invitaros a liderar esa transformación tecnológica en vuestra organización, integrándola ya con valores y principios sólidos, ¿vale? Que esto es lo que al fin y al cabo nos transmite también la normativa de IA de la Unión Europea, independientemente de lo que pueda suceder a día de hoy en Estados Unidos con esta regulación. Estos objetivos no solo son un mapa para esta charla, también son una hoja de ruta para cualquier empresa que quiera prosperar en un entorno digital complejo y nosotros creemos que apasionante. Bien, pasemos al primer punto. Ahora quiero que hagamos un esfuerzo de imaginación, ¿no? ¿Qué pasaría si un error en un algoritmo de inteligencia artificial decidiera quién puede obtener un préstamo, quién es contratado o incluso quién tiene acceso a un tratamiento médico? Esto no es ciencia ficción, es una realidad que muchas empresas enfrentan a día de hoy. Un caso que ilustra esto precisamente que os estoy comentando ocurrió en el año 2018, según un artículo publicado en el diario El País, el 11 de octubre de ese año. La multinacional tecnológica que todo el mundo conocemos, Amazon, tuvo que retirar uno de los sistemas de inteligencia artificial que estaba destinado a la selección de personal. ¿Y la razón? Pues la razón fue que el algoritmo discriminaba sistemáticamente a las mujeres, favoreciendo a los candidatos masculinos. Este sesgo surgió porque el sistema había sido entrenado con unos datos históricos que reflejaban una mayor contratación en hombres en puestos técnicos. Yo creo que este ejemplo deja claro algo fundamental, y es que la inteligencia artificial no es un fenómeno reciente nacido con ChatGPT, que es lo que más ha impulsado este término, u otros sistemas avanzados actuales. Las empresas llevan años implementando inteligencia artificial en diferentes procesos y con ello enfrentándose a desafíos legales y éticos que no son nuevos. Además, este caso evidencia también un problema crucial. La inteligencia artificial aprende de los datos con los que se entrena, con los que nosotros ofrecemos, ¿vale? Y si estos datos tienen estos sesgos, los sistemas pueden perpetuarlos e incluso amplificarlos. Esto puede llevar a decisiones injustas que perjudican a las personas sujetas a ellas, vulnerando, entre otras cosas, derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, o incluso podría ser al de la intimidad, al de protección de datos. En el ejemplo de Amazon que poníamos ahora, la IA ignoró el principio de igualdad al discriminar sistemáticamente a las mujeres. Este tipo de fallos no solo tiene un impacto negativo para las personas afectadas, sino que también representa un riesgo reputacional y jurídico significativo para las empresas. Por eso creemos que abordar estos desafíos no es opcional, ni muchísimo menos, sino imprescindible para garantizar un uso ético y alineado con los valores democráticos y legales. La inteligencia artificial está revolucionando seguramente la forma en que las empresas operan y compiten. Nos permiten optimizar procesos, tomar decisiones más rápidas y personalizar servicios como seguramente antes no hubiésemos imaginado. Sin embargo, como cualquier herramienta poderosa, la inteligencia artificial no está exenta de riesgos. Estos riesgos no son solo tecnológicos, también son jurídicos, éticos y reputacionales. Por ejemplo, desde un punto de vista jurídico, el uso de la inteligencia artificial en muchos casos ya está regulado por normativas específicas, como es el Reglamento 2024/1689 o el RGPD, e incluso
el incumplimiento de alguno de estos reglamentos en alguna de las fases que estipulan como obligatorias pueden acarrear sanciones significativas. Estamos hablando de sanciones, por ejemplo, en el reglamento de inteligencia artificial, que se puede escapar, hasta los 35 millones de euros las sanciones, cuidado, no está nada mal, o un 7% de la facturación si está superior a los 35 millones que estábamos comentando ahora. Y en protección de datos las sanciones pueden llegar hasta los 20 millones de euros, también con la excepción de que si facturas más de un 4%, que si el 4% de la facturación, mejor dicho, supera esos 20 millones de sanción, pueden poner una cuantía más elevada, ¿vale? Y desde un punto de vista ético, surge la pregunta de cómo garantizar que los sistemas sean justos, transparentes y respeten los valores fundamentales. Hoy nos encontramos en un punto crucial. Mientras, por un lado, la tecnología avanza a pasos agigantados, por otro, las empresas tienen la responsabilidad de integrarla de manera responsable. Fijaos que he hecho la pausa. La responsabilidad de integrarla y de manera responsable, sin dejar de lado ni las normativas ni los principios éticos. Bien. Mi objetivo hoy es ayudaros, obviamente, a responder a las preguntas que las empresas se enfrentan en este contexto, que tendrían que ser cómo puedes mitigar los riesgos legales que conlleva una implantación de sistemas de inteligencia artificial, qué pasos puedes dar perdonad, para cumplir no solo con la normativa específica de la IA, sino también con marcos legales más amplios, como la protección de datos o la propiedad intelectual, y sobre todo, cómo puedes garantizar que el uso de la inteligencia artificial en tu empresa sea ético, transparente y alineados con los valores de tu organización. Esto no es solo un reto jurídico o incluso ético, es ante todo un desafío estratégico. Las empresas que logren integrar la inteligencia artificial de forma responsable no solo destacarán en un entorno cada vez más competitivo y seguramente regulado, a pesar de, insisto, de lo que pueda suceder en Estados Unidos, sino que constituirán, una ventaja sostenible a largo plazo. No basta con adoptar la inteligencia artificial dentro de la empresa para ganar competitividad. No vale todo. La clave está en hacerlo cumpliendo la legalidad vigente y asegurándose que las personas responsables de su uso tengan la formación adecuada. Esto es importante. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento de Inteligencia Artificial establece que los proveedores y responsables de implantación de sistemas de inteligencia artificial, es decir, cualquier empresa que quiera implementar dentro de su dinámica una inteligencia artificial, garantizar que su personal tenga un nivel suficiente de alfabetización en materia de inteligencia artificial. Ojo al término, alfabetización, como si leer y escribir a día de hoy no fuese suficiente para no ser analfabeto. En este caso, adaptado al contexto en el que se utilizarán estos sistemas. Ignorar esta obligación no solo compromete la eficacia del sistema, sino que también puede derivar en decisiones erróneas e injustas, que al fin y al cabo acarrearán sanciones y pérdidas de ventaja competitiva. De lo contrario, como os decía, corremos el riesgo de comprometer la viabilidad de nuestra empresa en el futuro. Nos podemos enfrentar a posibles sanciones millonarias, como os he comentado antes, derivadas de un incumplimiento legal o de un daño irreparable en nuestra reputación, que esto también es importante. Y sobre todo el coste que puede tener esto de cara a dejar ganar clientes o de perder los propios clientes. Habiendo contextualizado la importancia de la inteligencia artificial y los riesgos que supone un mal uso, si os parece, pasamos ahora a analizar los desafíos legales que las empresas deben abordar para garantizar un uso responsable y conforme a las normativas vigentes. Así que, sin más dilación, vamos a explorar juntos los desafíos y las soluciones que este tema plantea. ¿De acuerdo? El uso de la inteligencia artificial no está únicamente unido al reglamento de la inteligencia artificial aprobado recientemente, sino que no puede desligarse de la aplicación del resto de normativa vigente. Veamos casos. Protección de datos de carácter personal. La inteligencia artificial y el tratamiento de datos está intrínsecamente conectado. Los sistemas de inteligencia artificial necesitan bastantes, grandes volúmenes de datos para aprender, adaptarse y funcionar. Y muchos de ellos pueden ser datos de carácter personal, no todos. Luego lo veremos en el siguiente apartado. Lo que plantea riesgos importantes en términos de privacidad y también de seguridad. Uno de los marcos legales más relevantes en esta materia es el Reglamento General de Protección de Datos, que establece obligaciones claras para las empresas que tratan datos
personales mediante inteligencia artificial. Imaginemos que una startup española desarrolla un chatbot, ¿vale? Diseñado pues, para responder preguntas automáticamente, pues a lo mejor podrían ser preguntas legales básicas. Este sistema, aunque podría ser eficiente, carece de los controles necesarios para garantizar la confidencialidad de los datos. Un usuario, por ejemplo, podría compartir una información sensible a través de un chatbot, como datos personales o detalles de un conflicto legal. Ahora bien, imaginad que la consulta no proviene de un particular, sino que proviene de un abogado. En este caso, además de la normativa en materia de protección de datos, como ya sabéis, el profesional estaría obligado a cumplir con el deber de secreto profesional importante. Si esa información acabara almacenada en un servidor que no cumple con las medidas de seguridad oportunas, almacenada de forma insegura, accesible a terceros, que no estén autorizados, obviamente, los servidores de esta empresa, no solo se vulnerarían derechos fundamentales, sino que también se pondría en riesgo la confianza depositada por los clientes y se incurriría en responsabilidades legales que yo creo que todos nos podemos imaginar de gran envergadura. Un caso así podría dar lugar a una reclamación por parte de un usuario afectado, por lo que no solo supondría sanciones económicas por incumplimiento de la normativa de protección de datos, sino también un grave daño a la reputación de la empresa. Este tipo de escenarios pone de manifiesto la importancia de implementar medidas de seguridad robustas y cumplir con el RGPD desde el diseño de estos sistemas, y así cumplir con el principio de privacy by design. Cumplir con la normativa no es solo una cuestión de evitar sanciones. No, además, nosotros como despacho nunca aconsejamos esto, sino también una manera de proteger la confianza de los clientes. Garantizar un uso ético de los datos y cumplir con la normativa vigente por el mero hecho de acatar el Estado de Derecho, no por evitar sanciones, no por una cuestión reactiva. Bien, otro de los temas a tratar es el uso y el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial que plantea pues, unas cuestiones relevantes en materia de propiedad intelectual. Ya pasamos de la protección de datos a la propiedad intelectual. Las empresas deben obtener autorizaciones o licencias, seguramente, para poder entrenar la inteligencia artificial y adaptar los modelos que están utilizando. El uso y el entrenamiento de la inteligencia artificial se puede ver, yo creo que se puede resumir a nivel de propiedad intelectual en estos puntos, ¿no? Pues si lo vamos a entrenar con materiales o con datos que estén o no protegidos por derechos de autor, ¿vale? Si están protegidos por derechos de autor, los datos utilizados para entrenar estos sistemas de inteligencia artificial pueden incluir obras protegidas precisamente por un derecho de explotación, un derecho moral, como textos, imágenes, música, además de los datos de carácter personal que hemos visto antes, ¿eh? Si estos datos se emplean sin la debida autorización, la empresa podría enfrentarse a demandas por infracción de propiedad intelectual. Imaginemos una IA generativa que crea imágenes. Si se entrena con una base de datos que contiene fotografías protegidas por derechos de autor sin obtener licencias, pues la empresa desarrolladora podría ser demandada por los titulares de los derechos. Es fundamental verificar que el uso de los datos o contenidos que se vuelcan en el entrenamiento de la inteligencia artificial está permitido por las licencias correspondientes, especialmente cuando se utilizan recursos de acceso abierto al público, porque muchas veces estos bancos de imágenes, páginas web en las que se hacen scrapping, lo que sea, no tienen unas licencias claras. O directamente nos pensamos que por pertenecer a una página web en concreto, a un banco de imágenes en concreto, por el caso de las imágenes, nos pensamos que esto ya está libre de derechos de autor. Error. Error. Y a pesar de que pueda ser que tú te lo puedas descargar y disfrutar de ese contenido en casa, es una imagen, es un libro, lo que sea, es posible que no esté autorizada la utilización para cualquier otro uso que no sea el consumo particular. Así que cuidado con este punto. Bien, aquí lo que tenemos que pensar es, en primer lugar, ¿quién es el titular de los derechos? Una de las grandes preguntas legales es ¿quién tiene los derechos sobre los resultados generados por la inteligencia artificial? Si es la empresa que desarrolló la IA, si es el usuario que introdujo los parámetros o si no existe titularidad directa, dado que la inteligencia artificial no es una persona, independientemente de que sea una persona física o jurídica. Según las normativas actuales, el reglamento de la inteligencia artificial y la ley de propiedad intelectual española, que además actúa bajo el paraguas de la directiva de propiedad intelectual también de la Unión Europea, no reconocen la capacidad de la inteligencia artificial para ser titular de derechos. Ojo. Y hay algunos países, como por ejemplo China, me parece que era, que
ha conseguido un autor derechos de propiedad intelectual sobre un resultado generado a través de inteligencia artificial. Pongamos el caso, y yo no descarto que esto pueda suceder aquí en Europa. La inteligencia artificial, o los sistemas de inteligencia artificial, ya sabéis que funcionan a través de prompts, de instrucciones que nosotros damos. Obviamente, si le damos una instrucción básica a esta inteligencia artificial, nos dará un resultado muy genérico. Si nos da un resultado muy genérico y nosotros vamos perfilando resultados cada vez a través de nuestros prompts, vamos generando resultados cada vez más específicos y que se parece a lo que nosotros hubiésemos hecho con una herramienta, como puede haberse hecho con un programa de ordenador que ya estamos habituados y que nadie cuestiona que nosotros tenemos la autoría de esos derechos de propiedad intelectual, como podría ser cualquier Adobe Illustrator o algo así. Ojo, a lo mejor sí que tenemos derechos de propiedad intelectual, porque el resultado que hubiese dado la inteligencia artificial sin mis prompts no hubiese sido el mismo que hubiese generado sin la intervención de estos prompts. Entonces, podría llegar a defenderse que lo generado a través de inteligencia artificial tiene derechos de propiedad intelectual sin que eso ponga en jaque la utilización de la herramienta. Pero seguramente sean casos escasos y que tendríamos que asegurar que la prueba de que nosotros hemos generado estos prompts es suficiente para incidir en esa creación humana y esa intervención de una inteligencia de una persona. Bien, pongamos otro ejemplo práctico. ¿Vale? Una empresa utiliza un modelo de inteligencia artificial para generar textos publicitarios. Si un tercero decide reutilizar estos textos sin autorización, estamos puestos en el caso de que la inteligencia artificial no genere derechos de propiedad intelectual. La empresa, disculpadme, la empresa podría, esta empresa que genera estos textos con inteligencia artificial, no tener una base sólida para reclamar si todo el contenido ha sido creado a través de inteligencia artificial. No podemos decirle a la otra empresa que está beneficiando de nuestros copies, por ejemplo, que tenemos derechos de propiedad intelectual. Tendríamos que acreditar que ese texto ha sido creado a través de un humano, ¿vale? Aunque sobre este punto, pues, y como os he dicho antes, cabe matizar muchísimos grises seguramente, y aún tenemos que esperar a ver cómo se resuelve la jurisprudencia en este punto y ver cómo va evolucionando esto a través de los juzgados. Implantaciones estratégicas. Las empresas deben implementar políticas claras que definan los derechos de propiedad intelectual de los resultados generados por la inteligencia artificial, especialmente en contratos con terceros. Las empresas deberán establecer directrices para cumplir el derecho de la Unión Europea en materia de derechos de autor y derechos afines, y en particular para detectar y cumplir, por ejemplo, a través de tecnologías punta, una reserva de derechos, tal y como señala, pues a lo mejor el artículo 53C del Reglamento de Inteligencia Artificial. También es clave garantizar que los datos empleados en el entrenamiento sean legítimos y estén documentados para evitar problemas legales a futuro. Como veis, tiene una importancia clave el hecho de que la organización siga unas pautas éticas en la utilización de la inteligencia artificial y que no todo valga, porque podría ser que viéramos paralizada toda la inversión y la inteligencia artificial que nosotros hemos generado si no hemos utilizado los datos de entrenamiento de manera correcta porque no teníamos las licencias, o si no se ve paralizado podamos tener una sanción, una reclamación judicial, una sanción económica. Ya veríamos si a través de indemnización o ya veríamos si por incumplimiento de alguna norma de competencia, ya lo tendríamos que ver. Podríamos poner en riesgo la viabilidad económica del proyecto y de la empresa, básicamente, porque tendríamos que hacer frente a una cuantía millonaria. Bien, uno de los mayores retos que se enfrenta el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea es evitar las llamadas cajas negras. En los sistemas de inteligencia artificial comercializada, sistemas pues, cuya lógica y funcionamiento son opacos, podríamos decir, incluso para sus desarrolladores. Esto supone un problema crítico desde un punto de vista jurídico, por dos puntos, porque las empresas deben ser capaces de justificar cómo toman las decisiones sobre sistemas de inteligencia artificial, especialmente si afectan a derechos fundamentales. Y el segundo punto sería el artículo 53, en este caso del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, establece la obligación de que los proveedores deben proporcionar documentación que explique claramente las capacidades y limitaciones de los modelos de inteligencia artificial. Bien, imaginemos que una aseguradora española decide implementar un sistema de inteligencia artificial para calcular primas de seguros de vida, por ejemplo.
El objetivo es optimizar los precios y personalizarlos en función de los perfiles de riesgo de cada cliente. Sin embargo, tras unos meses de utilización, un cliente solicita explicaciones sobre por qué su prima resulta más alta que la de otras personas con características similares. La empresa se encuentra con un problema. No puede justificar la decisión del algoritmo porque este funciona como una caja negra, es decir, su funcionamiento interno es opaco, incluso para los propios desarrolladores. Un caso así podría derivar, disculpad, en problemas de confianza con los clientes en primer momento y atraer la atención de los reguladores, que exigen una transparencia en este tipo de procesos. Además, obligaría a la aseguradora a rediseñar el sistema para cumplir con las normativas de reglamento de inteligencia artificial, que establecen la necesidad de explicabilidad, que os decía, en los sistemas que afectan a derechos fundamentales. Además, que puede ser de aplicación lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos en materia de decisiones automatizadas. Como veis, el tema de la inteligencia artificial no queda aislado a lo que sería la aplicación de un solo reglamento, sino que siempre va aparejada o es de aplicación normativa colindante. ¿De acuerdo? Bien, ahora entremos, si os parece. Yo voy hablando, creo que nadie ha participado en el chat. Cualquier cosa me decís. ¿Quién responde cuando un sistema de inteligencia artificial comete un error? Este es uno de los puntos más complejos desde un punto de vista jurídico. Podríamos tener en cuenta la empresa usuaria de la inteligencia artificial, que podría ser responsable si el error es consecuencia de un uso negligente, porque ellos mismos utilizan la inteligencia artificial pues, para cometer algún tipo de acto que vaya contrario a la normativa, a un contrato o al orden público. El proveedor del sistema también podría serlo, si no proporcionó suficiente documentación o si el producto tenía fallas evidentes. Veamos algunos ejemplos. Imaginemos un vehículo autónomo en pruebas de desarrollo por una marca tecnológica. Imaginaos una de renombre, no voy a decir nombres, pero yo creo que todo el mundo ya tenemos. Durante una prueba en carretera, el sistema no detecta un peatón cruzando y provoca un accidente mortal. Tras la investigación se descubre que el fallo se debió a un problema de calibración de los sensores del vehículo. Aunque el fabricante argumenta que el conductor debía supervisar el coche durante la prueba, los reguladores concluyen que la empresa tiene una gran parte de responsabilidad por no garantizar que el sistema fuera seguro antes de su despliegue. Este tipo de situación pone de manifiesto la necesidad de trazabilidad en el desarrollo y pruebas de los sistemas de inteligencia artificial, especialmente en aplicaciones de alto riesgo como los vehículos autónomos. Otro ejemplo, supongamos, disculpad, que un sistema de inteligencia artificial diseñado para realizar análisis médicos comete errores en varios diagnósticos, debido a que fue entrenado con datos incompletos o no representativos. Algunos pacientes reciben tratamientos inadecuados, lo que provoca reclamaciones legales, obviamente, contra la clínica que utilizaba el sistema. Además, en el proceso judicial también se cuestiona la responsabilidad del proveedor del software, por no haber garantizado que los datos de entrenamiento fueran adecuados y representativos. Este ejemplo yo creo que subraya de manera clara la importancia de documentar todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial y asegurar la calidad de los datos empleados para evitar errores y responsabilidades legales. La implementación de la inteligencia artificial en las empresas disculpad, plantea desafíos jurídicos complejos, pero no son insuperables. Los ejemplos que hemos visto demuestran que si cumplimos con la normativa, garantizamos la transparencia y planificamos la trazabilidad, no solo minimizamos los riesgos legales, sino que también fortalecemos la confianza de nuestros clientes, nuestra posición y nuestra posición en el mercado, sin poner en riesgo la viabilidad de nuestro negocio. Más allá de las exigencias legales, existen consideraciones éticas que son igual de cruciales. En la próxima sección, ahora veréis, abordaremos cómo estas cuestiones éticas, como la equidad y la transparencia, impactan tanto en la implementación de la inteligencia artificial como la confianza del público hacia las empresas. Bueno, paso a la siguiente sección, si os parece, como os he anunciado. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Veo que no hay nada en el chat. Cualquier cosa, recordad que nos podéis interrumpir y contestaremos a vuestras preguntas. Mientras, si no veo nada en el chat, sigo hacia adelante. Bien. Como os comentaba, ahora vamos a ver los desafíos éticos en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial. Y uno de los desafíos éticos más relevantes en la implantación de la inteligencia artificial es garantizar que los sistemas sean justos y que no perpetúen ni amplifiquen los sesgos presentes en los datos con los que ha sido entrenado. La equidad implica
que las decisiones tomadas por un sistema de inteligencia artificial deben tratar a todas las personas de forma igualitaria, sin favorecer o perjudicar a determinados grupos en función, pues, de características como género, origen étnico, edad o cualquier otro factor protegido, en este caso, por nuestra legislación vigente. Este desafío surge porque los sistemas de inteligencia artificial aprenden de datos históricos, y que es obvio, es todo aquello que nosotros hemos ido generando, que a menudo, pues, reflejan seguramente desigualdades o discriminaciones existentes en la sociedad. Si no se identifican y corrigen estos sesgos durante la fase de diseño y entrenamiento, el sistema es probable que la inteligencia artificial los reproduzca e incluso los amplifique. Cuidado, porque seríamos capaces de generar un gran volumen de decisiones sujetas a sesgos, ¿vale? Ahí os vuelvo a remitir al ejemplo de Amazon en la selección de personal. Bien, en sectores críticos como el empleo, la sanidad, la educación, las finanzas, las decisiones discriminatorias tomadas por sistemas de inteligencia artificial pueden tener consecuencias graves, desde negar oportunidades laborales hasta limitar el acceso a servicios básicos. Además, estos sesgos no solo comprometen, pues, la ética de la tecnología, sino que también pueden vulnerar derechos fundamentales, ojo, como el derecho a la igualdad, consagrado obviamente en nuestra Constitución, o vulnerar un derecho fundamental como el de la protección de datos, tomando decisiones automatizadas que afecten a derechos y libertades de personas. Para abordar este problema, es fundamental que las empresas lleven a cabo auditorías éticas y técnicas, así como pruebas regulares de equidad en sus sistemas de inteligencia artificial. Además, el diseño de los algoritmos deben incorporar principios de equidad por diseño, ¿vale? Igual que el Reglamento General de Protección de Datos nos obliga a aplicar sistemas de Privacy by Design, aquí nos obligan a instaurar principios de equidad por diseño, garantizando que se minimice los sesgos desde el inicio. También resulta clave garantizar la diversidad de los equipos responsables de desarrollar, obviamente, y supervisar los sistemas, ya que una perspectiva amplia puede ayudar a identificar riesgos que podrían pasar desapercibidos por personas que no tienen quizá esa sensibilidad. Imaginemos que una empresa utiliza un sistema de inteligencia artificial para realizar contrataciones. El algoritmo entrenado con datos históricos empieza a discriminar contra ciertos grupos demográficos debido a patrones sesgados en los datos originales. Por ejemplo, da prioridad a hombres sobre mujeres o excluye automáticamente a personas con apellidos de distintas regiones. Este tipo de discriminación obviamente vulnera derechos fundamentales, como el principio de igualdad recogido y reconocido obviamente en la Constitución española, además que no solo genera problemas éticos, sino que también problemas jurídicos, como hemos visto, exponiendo a las empresas, sin olvidarlo, a sanciones por discriminación. ¿Qué posible solución se nos podría ocurrir? Pues para evitar estos problemas, la explicabilidad de los sistemas es fundamental. Tal como señala el artículo 53 del Reglamento de la Inteligencia Artificial, los proveedores deben documentar y garantizar que los sistemas no incluyan sesgos desde su diseño. De esta manera podemos eliminar riesgos. Otro de los principios éticos clave en el uso de la inteligencia artificial es mantener al ser humano en el centro de las decisiones críticas tomadas por la inteligencia artificial. Aunque la inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de datos, como hemos visto, y además con una eficiencia asombrosa, y tomar decisiones rápidas, en muchos casos estas decisiones no deben ser ejecutadas sin la revisión o la intervención humana. Esta medida no resulta nueva, ya que según el Reglamento General de Protección de Datos existe el derecho, ya desde el año 16, de antes, pero desde el año 16, ya existe el derecho, 2016 obviamente, ya existe el derecho a que las personas no seamos objeto de decisiones automatizadas sin la supervisión de una persona. La supervisión humana asegura que las decisiones tomadas por la inteligencia artificial no solo sean técnicamente correctas, sino también coherentes con los valores éticos y las normativas aplicables. Esto es especialmente importante en contextos donde las decisiones pueden afectar significativamente a derechos fundamentales de las personas, como en el ámbito de la sanidad, el empleo, la justicia, la seguridad, o pueda tener o suponer el impedimento a la celebración de un contrato o al acceso a un servicio. En ausencia de supervisión de los sistemas de inteligencia artificial, pueden tomar decisiones basadas únicamente en datos y algoritmos, ignorando matices o factores contextuales que son esenciales para tomar decisiones justas y humanas. Además,
La falta de supervisión puede aumentar el riesgo de errores graves, obviamente, como diagnósticos médicos erróneos. Imaginaos, esto ya se me ponen los pelos de punta. Despidos injustificados o violaciones de derechos recogidos en la legalidad vigente. Tal y como hemos dicho anteriormente, la importancia de este principio también está recogida en el artículo 22 del RGPD, que limita las decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados. Especialmente se afectan significativamente a personas. Este artículo refuerza la idea de que siempre debe haber un elemento humano que valide las decisiones automatizadas en casos sensibles. Además, recordar que el artículo 4 del Reglamento de Inteligencia Artificial insiste en la necesidad de formar adecuadamente lo de la alfabetización que hemos comentado antes, al personal encargado de supervisar el funcionamiento de estos sistemas, asegurando que comprendan sus capacidades, limitaciones y posibles riesgos. La alfabetización de inteligencia artificial no solo mejora la calidad de supervisión, sino que también permite que las empresas implementen la tecnología de manera más ética y responsable y, por lo tanto, sostenible en el tiempo. Por lo tanto, mejor en materia de competitividad con otros competidores o empresas que estén en el mismo sector que nosotros y que no estén utilizando esta inteligencia artificial acorde a estos principios éticos y legales. Es fundamental que las empresas establezcan procesos claros para garantizar que en las decisiones más críticas la inteligencia artificial actúe como una herramienta de apoyo y no como un sustituto al juicio humano. Este enfoque, disculpad, como os decía, conocido como inteligencia artificial centrada en el ser humano, no solo protege los derechos de las personas, sino que también ayuda a las organizaciones a evitar errores legales, reputacionales y éticos. Supongamos que una inteligencia artificial utilizada en el ámbito sanitario recomienda tratamientos para sus pacientes. Sin embargo, en uno de los casos sugiere un tratamiento inapropiado debido a datos erróneos en su base de entrenamiento. Si no existe supervisión humana para validar estas recomendaciones, el error podría poner en peligro la vida del paciente. El artículo 22 del RGPD y el artículo 4 del Reglamento de IA refuerzan la necesidad de que las decisiones automatizadas sean comprensibles y, en muchos casos, supervisadas, revisadas por humanos. Esto es especialmente relevante en sectores críticos, como hemos dicho, el de la salud, el de transporte y el de finanzas. Bueno, y a los sistemas de seguridad también. Pero los sistemas de seguridad tienen una parte dentro del reglamento y bueno, no lo hemos podido incluir en esta charla porque realmente se nos haría... no lo podemos vender por una cuestión de tiempo, pero también es un punto bastante interesante. Bien, pasemos ya a la sección de transparencia y confianza, si os parece. La opacidad de algunos sistemas de inteligencia artificial, conocida, como hemos dicho antes, como el fenómeno de caja negra, puede generar desconfianza entre usuarios, entre clientes y también con los reguladores. La falta de claridad afecta no solo a la aceptación de la tecnología, sino también a la capacidad de las empresas para justificar y defender sus decisiones basadas en inteligencia artificial. Por ello, es esencial garantizar la transparencia en el diseño, funcionamiento y uso de los sistemas. La transparencia implica que las organizaciones puedan explicar de manera comprensible cómo funciona un sistema de inteligencia artificial, qué datos utiliza, cuáles son las limitaciones y qué resultados se pueden esperar. Esto es especialmente crítico en sectores, como hemos dicho antes, como el de finanzas, la salud y la justicia, donde los sistemas de inteligencia artificial pueden influir en decisiones que afectan directamente a los derechos y a la vida de las personas. Desde un punto de vista normativo, el artículo 13 del Reglamento de Inteligencia Artificial establece la obligación de los proveedores de sistemas de alto riesgo de proporcionar información clara y accesible sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial. Esto incluye documentación técnica que explique su lógica, capacidades y limitaciones, de modo que los usuarios puedan comprender y utilizar el sistema de manera adecuada. Además, el artículo 4 del Reglamento de Inteligencia Artificial refuerza la necesidad de formar a las personas responsables del uso de inteligencia artificial, asegurando que comprendan cómo operan estos sistemas y puedan detectar los posibles problemas. ¿Cuáles son las ventajas de esta transparencia? Pues confianza de los usuarios, crece esa confianza. Cuando las personas entienden cómo funciona un sistema, es probable que confíen en él y acepten sus decisiones. Nos aseguramos el cumplimiento normativo. La transparencia facilita a las empresas cumplir con regulaciones como el RGPD o el Reglamento de la IA, evitando sanciones y conflictos legales.
y nos permite detectar y corregir errores, ¿vale? Un sistema transparente permite identificar y corregir rápidamente problemas técnicos o éticos, minimizando riesgos. Por el contrario, la falta de transparencia puede tener consecuencias negativas como sanciones legales, pérdida de confianza del público o reputacionales. Los desafíos éticos no son una barrera para la implementación de la inteligencia artificial, sino una oportunidad para construir sistemas más justos, transparentes y responsables. Garantizar la equidad de la supervisión de la, garantizar la equidad o la supervisión humana y la transparencia no solo protege a las personas, sino que también fortalece la reputación y competitividad de las empresas en un mercado cada vez más exigente. Hemos visto que tanto los desafíos jurídicos como éticos son complejos, pero no son insuperables. A continuación, exploraremos estrategias prácticas para que las empresas puedan adoptar y mitigar riesgos y fomentar un uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Vale? Disculpad un segundito. Un marco de compliance para la inteligencia artificial es una herramienta fundamental para garantizar que el uso de la tecnología se alinee con normativas legales, éticas y organizativas. El objetivo principal de la implantación de una compliance para inteligencia artificial es establecer políticas y procedimientos y controles que permitan a la empresa gestionar los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial mientras aprovecha sus beneficios. Disculpad. Elementos claves para un marco de compliance para inteligencia artificial podremos destacar estos puntos claves. Políticas internas claras. Es fundamental que las organizaciones definan políticas específicas sobre el uso de la inteligencia artificial. Estas deben abordar temas como la recopilación y el uso de datos, la transparencia de los sistemas, la responsabilidad de las decisiones tomadas por la inteligencia artificial y la supervisión humana. Una política puede establecer que todas las decisiones críticas con contrataciones o aprobaciones financieras sean revisadas y validadas por un ser humano. Sería un ejemplo. Gestión de riesgos. El marco debe incluir un sistema de gestión de riesgos que permita identificar, evaluar y mitigar posibles impactos legales, éticos y reputacionales. Esto lo tenemos que relacionar con la normativa. El artículo 9 del Reglamento de Inteligencia Artificial exige la implementación de un sistema de gestión de riesgos para sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, no lo olvidemos. Estos incluyen analizar riesgos no solo en la fase de desarrollo, sino durante todo el ciclo de vida del sistema. No debemos olvidar que igualmente estos sistemas pueden estar sujetos también a gestión de riesgos, a superar una evaluación de impacto en materia de protección de datos. Un momentito, por favor. Supervisión continua. El marco debe completar mecanismos para supervisar el desempeño de los sistemas de inteligencia artificial a lo largo de todo el tiempo. Esto incluye auditorías regulares que garanticen que los sistemas sigan cumpliendo con las normativas y los principios éticos, especialmente cuando evolucionan con el tiempo. Formación y alfabetización. Insistimos mucho en este concepto porque seguramente sea uno de los más innovadores también a nivel de inteligencia artificial. Una parte esencial de la compliance es asegurar que los empleados responsables de utilizar o supervisar estos sistemas de inteligencia artificial tengan conocimiento necesario para entenderlos y gestionarlos. Este artículo, en relación al artículo 4 de alfabetización, enfatiza en la importancia de formar al personal sobre sus capacidades, limitaciones y riesgos de la inteligencia artificial. Y también tenemos que tener un establecimiento de responsabilidades. Es importante designar responsables internos que supervisen la implementación del marco de compliance, como un Chief de Inteligencia Artificial Compliance Officer, que se encargue de garantizar que los sistemas de inteligencia artificial cumplen con las políticas y normativas. Adoptar un marco de compliance para la inteligencia artificial no solo es una medida para cumplir con las normativas legales, sino también es una inversión estratégica para las empresas. Este tipo de enfoques permite alinear el uso de la inteligencia artificial con valores corporativos y generar una confianza en los diferentes grupos de interés, desde clientes y empleados hasta socios y reguladores o inversores, que esto también es importante. A continuación exploraremos algunos de los principales beneficios que esta herramienta aporta a las organizaciones. Por un lado, tenemos la prevención de sanciones legales. Cumplir con las normativas como el RGPD o el reglamento de la IA ayuda a evitar sanciones económicas y problemas legales. Un ejemplo sería
Una empresa que documente y supervisa adecuadamente su sistema de inteligencia artificial puede demostrar ante los reguladores que está tomando medidas proactivas para garantizar el cumplimiento normativo. Fomento de la confianza de los clientes, socios y reguladores, que confiarán más en una empresa que adopte medidas responsables para supervisar sus sistemas de inteligencia artificial. Un ejemplo, una empresa que utiliza sistemas de inteligencia artificial en procesos de contratación y realiza auditorías periódicas puede comunicar con transparencia cómo garantizar la equidad y evitar riesgos. Tercer punto sería mitigación de riesgos reputacionales. Un marco bien diseñado ayuda a empresas a prevenir incidentes que puedan dañar a su reputación, como decisiones discriminatorias o errores causados por la inteligencia artificial. Y el cuarto punto es optimización de procesos. Al estructurar el uso de inteligencia artificial bajo un marco de compliance, las empresas pueden mejorar la eficiencia de sus operaciones y tomar decisiones más informadas, basadas en datos confiables. Las empresas que lideran con ética y responsabilidad no solo minimizan riesgos, sino que también se posicionan como referentes en innovación sostenible. Esta ventaja competitiva puede marcar la diferencia en el mercado cada vez más exigente, como hemos visto, que no está sujeto única y exclusivamente a un cumplimiento normativo. Diseñar e implementar un marco de compliance efectivo para la inteligencia artificial requiere un enfoque estructurado y adaptado a las características de cada organización. No basta con establecer normas generales, es necesario traducirlas en pasos concretos y acciones prácticas que guíen a las empresas en el uso responsable de la inteligencia artificial. A continuación presentamos un conjunto de pasos clave seguramente que nosotros hemos detectado que pueden servir como guía para llevar a cabo esta implementación pues, de forma efectiva. El primer paso sería el de realizar un diagnóstico inicial para identificar los riesgos asociados al uso actual de la inteligencia artificial en la empresa. Segundo paso sería desarrollar políticas específicas adaptadas al sector y a las normativas aplicables. El tercero sería formar a los empleados responsables del uso y supervisión de los sistemas de inteligencia artificial. El cuarto, establecer indicadores claves para medir efectividad del marco y realizar auditorías periódicas. Y el quinto sería revisar y actualizar el marco de manera continua para adaptarlo a cambios normativos y tecnológicos. No nos podemos aislar al desarrollo de tecnología únicamente a los criterios técnicos, sino también a todo aquello que vaya a afectarnos en el desarrollo o implementación o aplicación de nuestra inteligencia artificial en el día a día, porque vienen cambios jurisprudenciales, vienen cambios en la normativa existente, interpretativos, o porque cambia incluso la manera en que la sociedad nos ve y no está sujeto a una norma específica, pero sí está sujeto a cambios de mercado. Un marco de compliance para inteligencia artificial no es solo una herramienta de protección frente a riesgos legales. No lo tomemos como vamos a evitar sanciones y por lo tanto establecemos este sistema de compliance, sino también es una oportunidad para fortalecer la confianza de los clientes y la reputación de la empresa. En un entorno donde la transparencia y la ética son cada vez más valoradas por los usuarios, contar con un sistema robusto de supervisión y cumplimiento es una ventaja competitiva. Creo que lo podéis compartir también con nosotros. Una vez que la empresa cuenta con un marco de compliance, el siguiente paso lógico es evaluar regularmente cómo se implementan y supervisan los sistemas de inteligencia artificial para detectar posibles riesgos. Una estrategia fundamental para mitigar riesgos en el uso de inteligencia artificial es la realización de evaluaciones de impacto y auditorías regulares. Estas herramientas permiten a las empresas identificar, anticipar y gestionar posibles problemas legales, técnicos y también éticos que puedan surgir durante el ciclo de vida de datos de los sistemas de inteligencia artificial. El análisis de riesgos y la evaluación de impacto se realizan antes de la implementación del sistema de inteligencia artificial y tiene como objetivo analizar las posibles consecuencias de su uso. Esto incluye riesgos relacionados con la privacidad, la discriminación, la seguridad y la fiabilidad del sistema. El objetivo es evaluar el impacto de la inteligencia artificial en las personas, los procesos y los derechos fundamentales. Además, garantizar que las decisiones tomadas por inteligencia artificial sean conformes con las normativas vigentes y los valores éticos de la organización. Los elementos claves que podríamos discernir de una evaluación de impacto, faltan muchos, pero para hacerlo de una manera resumida, podrían ser 3. Identificación de los riesgos, transparencia de los datos y, sobre todo, consultar con expertos. Incluir a expertos legales, técnicos y éticos en la evaluación para garantizar un enfoque integral. Las auditorías regulares son esenciales para supervisar el desempeño de la inteligencia artificial una vez que ya están en funcionamiento, sobre todo para aquellas inteligencias artificiales que son capaces de entrenarse con los datos
que se están volcando en tiempo real. Estas supervisiones ayudan a detectar posibles problemas que puedan surgir a lo largo del tiempo, especialmente si, como os he dicho, este sistema evoluciona con su uso. ¿Cuál es el objetivo de estas auditorías? Pues verificar que el sistema sigue cumpliendo con las normativas, funciona de manera eficiente y respeta los principios éticos de la organización. Los elementos claves los podemos también dividir en tres, que sería la revisión de las decisiones, el monitoreo de los cambios y documentación y trazabilidad. Insistir en que se deben revisar todos los pasos de desarrollo y uso del sistema, que estén documentados para garantizar la trazabilidad de los problemas. Imaginemos que una empresa de seguros utiliza un sistema de inteligencia artificial para evaluar solicitudes de póliza. Durante una auditoría se descubre que el sistema está rechazando solicitudes de ciertos perfiles demográficos por un sesgo inadvertido en los datos de entrenamiento. Gracias a la auditoría, la empresa puede ajustar el sistema para eliminar el sesgo y evitar problemas legales y reputacionales. ¿Beneficios que tenemos de la evaluación de impacto y auditorías regulares? Mitigaremos estos riesgos, detectaremos y resolveremos los problemas antes, nos aseguramos un cumplimiento normativo, vamos a cumplir obviamente no solo con el RGPD, no solo con, obviamente la Ley Orgánica de Protección de Datos a nivel español y el Reglamento de Inteligencia Artificial, sino que no vulneraremos derechos fundamentales que están recogidos en nuestra Constitución. Fomentaremos la confianza y mejoraremos continuamente y perfeccionaremos nuestro sistema y maximizaremos nuestros beneficios. Los análisis de riesgo, las evaluaciones de impacto y las auditorías no son solo una obligación legal, sino una práctica indispensable para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial funcionen de manera segura, ética y eficaz a lo largo del tiempo. Implementarlas no solo reduce riesgos, sino que también fortalece la credibilidad y la competitividad de nuestra empresa en el mercado. Sin embargo, garantizar la seguridad y la ética de la IA no solo depende de las auditorías internas, también es fundamental que la implantación cumpla con todas las normativas legales aplicables, como hemos visto antes, ¿no? Lo que vendría a ser un cumplimiento integral de la normativa. En este caso, nos debemos asegurar que esta inteligencia artificial cumple con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, la normativa a nivel de propiedad intelectual y los derechos fundamentales. Uno de los puntos clave también es, y seguramente de los más importantes, es que para garantizar un uso ético y legal de la inteligencia artificial es fundamental establecer unas relaciones sólidas con proveedores responsables. Dado que muchas empresas no desarrollan sus sistemas de inteligencia artificial desde cero propios, porque tienen seguramente limitaciones económicas o de personal, y lo más seguro es que busquen la contratación a través de terceros, la colaboración con estos proveedores debe ser documentada, debe ser a través de un contrato para encontrar proveedores confiables. De esta manera reduciremos riesgos legales, éticos y tecnológicos. ¿Cómo podemos evaluar, cómo podemos ver cuáles son los elementos clave para una colaboración efectiva que cumpla con la normativa y nos asegure a nosotros nuestra ventaja competitiva también y el cumplimiento legal? Pues la evaluación de la reputación del proveedor. Antes de seleccionar a un proveedor de sistemas de inteligencia artificial, será fundamental investigar su historial, sus certificaciones y sus compromisos estándares éticos y normativos. Si averiguamos que esa empresa ha declarado en el último año 4, 5, 6 brechas de seguridad ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuidado, ¿vale? Porque podríamos incluso mirar de optar por otro proveedor, ¿vale? Que cuente con unas certificaciones reconocidas, que cumpla con el criterio de explicabilidad, ¿vale? Sobre todo si somos creadores de un sistema de alto riesgo. Para ello, ¿qué haremos? Establecer contratos claros y específicos. Los contratos con los proveedores deben incluir cláusulas que detallen obligaciones en cuanto a transparencia y trazabilidad, porque nosotros necesitaremos recibir la explicación de cómo funciona esa IA y evitar las cajas negras y nosotros comunicarlo a nuestros clientes. Garantías de que los algoritmos han sido diseñados y entrenados con datos legales y sin sesgos. Compromisos de apoyo éticos, técnicos, auditorías y actualizaciones para mantener el cumplimiento normativo. Verificar la documentación técnica. ¿Vale? Según aquí el Reglamento de Inteligencia Artificial, los proveedores de sistemas de alto riesgo están obligados a proporcionar documentación técnica que explique el funcionamiento de los sistemas, incluyendo, lo que hemos comentado antes, capacidades, limitaciones y riesgos.
Las empresas deben solicitar esta documentación y asegurarse de que sean comprensibles para sus equipos, porque nosotros seremos los que ponemos en el mercado esa inteligencia artificial si lo hemos contratado a través de servicios de terceros. Así que nosotros necesitaremos exigir por contrato que nos faciliten esa información. Establecer los requisitos de explicabilidad en este contrato también será fundamental. Las empresas deben exigir a los proveedores de sus sistemas que esos sistemas sean transparentes, que sean capaces de justificar las decisiones automatizadas, sobre todo si afectan a derechos fundamentales. Garantizar la formación continua. Los proveedores deben comprometerse a capacitar a los equipos de la empresa en el uso y supervisión de los sistemas de inteligencia artificial, promoviendo la alfabetización en la inteligencia artificial. Los beneficios yo creo que son obvios de trabajar con proveedores que sean responsables. Reducción de riesgos legales y éticos, seguro. Elegir un proveedor que cumpla con una normativa y estándares éticos reduce la probabilidad de enfrentarse a sanciones y problemas reputacionales y legales. Tendremos acceso a una tecnología confiable, más eficaz y con menos incidencias. Nos facilitará el cumplimiento normativo y fortalecerá la confianza ya no solo con nuestro proveedor, sino con nuestros clientes y socios al garantizar un uso ético y seguro de la tecnología. Si os parece, para cerrar ya este análisis, es importante recordar las ideas fundamentales que hemos discutido hoy. La implementación de inteligencia artificial en las empresas no solo es una cuestión tecnológica, sino también un desafío jurídico, ético y tecnológico. Hemos identificado los principales riesgos legales, como la protección de datos, la transparencia, la responsabilidad por fallos y el cumplimiento normativo de un marco global, no únicamente el reglamento de inteligencia artificial. También hemos explorado los desafíos éticos, incluyendo la necesidad de garantizar la equidad, la supervisión humana y la transparencia de los sistemas. Y finalmente hemos propuesto estrategias prácticas para mitigar riesgos, como la adopción de un marco de compliance, la realización de auditorías regulares y la colaboración con proveedores responsables. Estos elementos juntos conforman un enfoque integral que no solo protege a las empresas, sino que también potencia su capacidad para competir en un mercado cada vez más exigente y cada vez más regulado. Hemos explorado los desafíos y estrategias que conlleva el uso de la inteligencia artificial. Ahora el siguiente paso está en nuestras manos: transformar estas reflexiones en acciones concretas que impulsen nuestras organizaciones hacia un futuro más responsable y más competitivo. En este contexto, la inteligencia artificial es mucho más que una herramienta, es una oportunidad para liderar con responsabilidad y visión de futuro. Como empresas tenemos el poder de definir cómo estas tecnologías moldearán nuestra sociedad y nuestros mercados en las próximas décadas. Os invito a que actuéis con 3 principios fundamentales en mente: conocimiento, invertir en formación interna y en la alfabetización en inteligencia artificial para garantizar que los equipos estén preparados para usar estas tecnologías de forma ética y transparente. Colaboración, trabajar con socios y proveedores que compartan un compromiso firme con la legalidad, la transparencia y los estándares éticos. Y el tercero, prevención, adoptar estrategias proactivas que minimicen riesgos legales y éticos antes de que se conviertan en problemas. Las decisiones que tomemos hoy sobre inteligencia artificial, sobre el uso de la inteligencia artificial, tendrán seguro un impacto duradero en nuestra reputación, en nuestra competitividad y en nuestra capacidad para construir relaciones de confianza con clientes, socios y reguladores. Si no comenzamos a tomar estas acciones ahora, corremos el riesgo de quedarnos atrás en un mercado que valora la ética tanto como la innovación. El futuro será para aquellos que lideren, pero que lideren con responsabilidad. Permitidme concluir con una pequeña reflexión. La inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta para construir un futuro más eficiente, inclusivo y responsable. Pero como cualquier herramienta poderosa, su impacto dependerá de cómo decidamos usarla. Por ello, hagamos que la inteligencia artificial no solo sea una fuente de innovación, sino también un motor de cambio positivo para nuestras organizaciones y para la sociedad. Porque en última instancia, la verdadera inteligencia no está en los algoritmos, sino en las decisiones humanas que los guían. El futuro de la inteligencia artificial no se define solo por lo que puede hacer, sino por cómo elegimos utilizarla. Con esto concluimos ya la presentación. Estoy seguro de que este tema, por su relevancia, por su complejidad, ha generado reflexiones o preguntas entre vosotros, o al menos eso espero. Así que nos gustaría abrir un espacio para preguntas. Si hay algo que queréis profundizar, algún punto que necesite mayor claridad o incluso algún caso práctico que queréis discutir, estaré encantado de responder.
Esto es un tema complejo y en constante evolución, así que cualquier inquietud o idea que tengáis puede enriquecer aún más esta conversación. Recordad que tenéis la posibilidad de intervenir a través del chat o, si no me equivoco, corregirme, Ana, de incluso abrir el micrófono. Sí, efectivamente, si alguien quiere intervenir, puede levantar la mano y yo le doy paso al micro. Caramba. ¿No? Ah, mira, A ver. en el chat. Sí. Os podría recomendar un libro de inteligencia artificial. Os podría, si os gusta mucho el tema y discutir realmente si estamos ante el concepto de inteligencia artificial de Alan Turing que definía, si me dais un segundo os puedo buscar el libro. Ahora mismo no lo tengo en mente, pero dadme un segundito porque lo tengo aquí y seguro que os puedo decir algo. A ver, no lo voy a encontrar ahora. No sé si hay alguna pregunta mientras voy buscando esto. Sí, disculpa, Albert, si tiene otra pregunta en el chat de Lola. A ver, disculpad, porque como estaba buscando lo del libro, ahora al final os lo podré recomendar. A ver, ¿hay alguna base de datos para encontrar estos proveedores fiables? ¿Es accesible a nivel económico? Una aplicación de estos principios y colaboraciones para empresas de nueva creación que suelen tener pocos recursos económicos. No existe a día de hoy una base de datos para encontrar proveedores fiables. Igual que buscas un proveedor de servicios de marketing, igual que buscas un proveedor de servicios legal o igual que buscas algún otro servicio, pues vas a tener que mirarlo a nivel estratégico también. Una cosa no quita la otra. Entonces, ¿qué vas a tener que buscar? Recomendaciones, certificaciones, si están dados de alta o no en algún tipo de ISO, en algún tipo de UNEA, algún tipo de... si cumple con el Esquema Nacional de Seguridad y sobre todo ver cómo se posicionan ellos siempre frente a los contratos que se vayan a proponer. ¿Vale? Es más en la relación de confianza que puedes establecer que exista o no una base legal, hay una base de datos, perdonad, para encontrar estos proveedores. Y si es accesible a nivel económico la aplicación de estos principios y colaboraciones, sí es accesible a nivel económico porque ya os digo que el presupuesto que se pueda escapar a nivel legal es infinitamente siempre inferior a lo que se escapa a nivel de marketing o a lo que se escapa a nivel de desarrollo informático. Así que lo que se tiene que tener claro es que este tipo de servicios están sujetos a una inversión, no a un gasto, ¿vale? Porque, entre otras cuestiones, tenemos tres patas importantes, ¿no? Que sería el desarrollo tecnológico, sería el marketing para poder colocar nuestro producto en el mercado, pero obviamente no podemos ir al mercado sin cumplir con la legalidad vigente, así que no solo tenemos que tener en cuenta como empresa que desarrollemos inteligencia artificial estos dos puntos, sino también una inversión, una partida presupuestaria en una inversión a nivel legal. No sé si con esto, Lola, ha contestado a tu pregunta. Albert, disculpa, ¿tiene otra pregunta de Carmen? A Y ver, después de Francisco. Y en ensayos Alejandra ha clínicos y levantado la estudios... mano. Vale, en ensayos clínicos y estudios con financiación pública hay hay auditorías públicas. Vale, Francisco, perdón, los leo ya a todos y así voy contestando. En unos años esta parte salió bastante libros. Sí, gracias. Inteligencia artificial, tecnología que cambiará el mundo. Roberto Velasco, Inteligencia artificial generativa, Jerry Kaplan. Vale. Vale, a ver, ensayos clínicos y estudios con financiación pública, hay auditorías públicas. No sé si acabo de entender bien la pregunta, Carmen. A ver si pudieses ampliarla.
Os agradezco que estáis poniendo los libros. Lola, es la inversión aproximada a nivel legal, no te la puedo decir porque depende mucho del modelo de inteligencia artificial, el cumplimiento normativo de la empresa a nivel de protección de datos. No existe un menú de precios, por así decirlo, que os podamos catalogar, os podamos dar para la implementación de un programa como el que acabamos de hablar, básicamente porque ningún negocio es igual y ningún negocio cumple la normativa o debe cumplir la normativa de una manera exacta. La debe cumplir, obviamente, no se me malinterprete, pero no podemos decir y tiene que hacerlo de esta manera, por lo tanto, sin un estudio previo de cómo la empresa actúa en el mercado, no podemos analizar unos precios, unos costes. Vale, ahora ya te he entendido, Carmen. Ahora ya te he entendido, Carmen. Entonces, vale, si pides financiación, lo primero que tenemos que ver, uno, es que tengas autorización para utilizar los datos en el ensayo clínico con el uso de inteligencia artificial, porque son datos de nivel especial a nivel de protección de datos y necesitaremos la autorización de los sujetos. Otra cosa es que me digas que vas a utilizar datos sintetizados. Y luego la utilización de la inteligencia artificial, ese entrenamiento, puede ser que no vulnere el reglamento de protección de datos. Si hay alguna auditoría pública que revise que el uso de la IA cumple con la normativa. No. Ya desde hace un tiempo hacia aquí, el legislador ha pasado la pelota, la patata caliente de cumplir con la normativa a las empresas que quieren regularla. ¿Qué hacen? Te trasladan la obligación a ti de cumplir con la ley. Luego, si viene alguien a hacerte una inspección, sí que harían esta auditoría, obviamente, sí que te lo inspeccionarían, siempre en base a que tú hayas cumplido con ese cumplimiento normativo. ¿Vale? Pero no hay una auditoría previa en la que tengas que pasar por esto. Otra cosa es que haya una administración pública que en un pliego de condiciones, a través de una licitación, sí la establezca. Eso ya dependerá de cada administración pública cómo lo vea. Pero así como norma general, no la hay. Y la horquilla, Lola, disculpa, pero es que no te puedo ayudar porque es que tendríamos que ver, o sea, tendría que presupuestar aquí en directo por un servicio que no conozco, desde protección de datos, propiedad intelectual, contrato de desarrollo de software, contrato con proveedores, contrato con proveedores, no solo a nivel de protección de datos, sino también a nivel de propiedad intelectual y todo lo que os he explicado hoy de inteligencia artificial. Disculpa, mil disculpas, pero es que es un análisis mucho más profundo que solo tener la información de que es una empresa que se dedica a matching. Tenemos que ver muchas más cosas para poder dar una idea de precios. Insisto que no existe una horquilla de precios porque te podría decir una barbaridad que no correspondería con la realidad, pensando en un cumplimiento normativo del 100% porque es una inteligencia artificial de alto riesgo y a lo mejor no estás ubicado en este punto y por lo tanto el cumplimiento normativo de protección de datos también varía y por lo tanto también varía la inteligencia artificial, perdona, la propiedad intelectual de esa inteligencia artificial. Es que es imposible de determinarlo. Albert, le voy a voy a abrir el micrófono de Alejandra, ¿de acuerdo? Alejandra, Perfecto. puedes ya hablar si quieres. Ahora me oís, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale. No, yo simplemente era por eso, por si podíamos a las personas que están haciendo las preguntas abrir el micrófono, porque a veces es más fácil, como no somos muchos tampoco, hacerlo de manera verbal, pero bueno, ya está, creo que se ha resuelto bien. Quedaría pendiente de momento el tema del libro, que veo que Francisco sí que ha dado diferentes alternativas, entiendo, en función de su conocimiento, de su experiencia. Veo que Alberta ahora añade el mito de la inteligencia artificial, así que ya tenéis el dato aquí. Y nada, simplemente quería comentaros que dejaré por aquí tanto la página web del despacho como los emails de Albert y míos, por si queréis profundizar en algún tema de los que estáis planteando o por si una vez interiorizáis todo el contenido de lo que se ha dicho hoy aquí, pues si os ocurre, bueno, alguna duda o algún escenario que queráis compartir con nosotros, nosotros estamos abiertos a
escucharos a posteriori. Yo lo dejo por aquí. Si hay alguna pregunta más que Albert pueda dar respuesta. Veo que Francisco sigue escribiendo también. Voy a ponernos los contactos, ¿vale? Por el chat. Estoy en ello, Alejandra. Ah, ¿lo estás haciendo tú? Sí. Mientras Ah, ibas ok. hablando, así. Vale, pues ahí tenéis los dos y luego pues la página web también si la puedes poner, Albert. Básicamente Sí. porque también pues bueno, tenemos artículos relacionados con este tema que puede ser de interés. También Ahí en nuestro tenéis. perfil de LinkedIn. Vale. No sé si tenéis alguna duda más. Algo que queráis compartir. Que no tenéis nuestros datos de contacto y lo que ha dicho Alejandra, ¿eh? Podemos ver unos escenarios más concretos, nos escribís y lo comentamos sin problemas. Bueno, si no hay más preguntas, pues nada, agradeceros a Albert y a Alejandra la intervención, ha sido muy interesante. Yo también estoy abierta a cualquier cosa que necesitéis, si necesitáis el contacto o queréis enviar una pregunta a Albert, podéis hacerlo a través nuestra también. Esta grabación se va a colgar esta tarde o mañana por la mañana en nuestro canal de YouTube, así que podéis acceder a él. Y poco más, que esperamos seguir contando con vosotros en próximos seminarios sobre inteligencia artificial o sobre otra temática. Y nada, poco más, agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado. Y muchísimas gracias de nuevo, Albert y Alejandra. A Muchas vosotros, un gracias. auténtico placer. Muchísimas Gracias. gracias por todo. Adiós. Buen día, hasta luego.